Muy buenas tardes a todas las personas que están al otro lado. Mi nombre es Hernán López, soy un colombiano eh, que amo al Señor. Hace unos 21 años tuve el privilegio de conocerle y desde ese tiempo he podido servirle conforme a su gracia. Soy maestro de vocación y con un llamado fuerte a la educación cristiana cuando conozco al Señor. Me desempeño actualmente como representante para Colombia de la Asociación Internacional de Colegios Cristianos AXI. AXI es una asociación que existe hace 43 años, nació en los Estados Unidos y tiene una cobertura a nivel mundial con oficinas para cada región del mundo: África, Europa, Asia, Estados Unidos mismo, y en Latinoamérica la oficina principal está en Guatemala. Desde allí se desarrolla todo el servicio de educación cristiana a colegios, preescolares, jardines que trabajan con educación cristocéntrica. Voy a dejarles el link de la asociación para que puedan conocer un poco más de nosotros. AXI básicamente sirve a colegios y a docentes cristianos. Eh, Aunque AXI Estados Unidos tiene una línea editorial y una línea de apoyo para homeschool, AXI Latinoamérica ha hecho su trabajo como originalmente fue diseñado para colegios. Pero es un gusto. Hace un tiempo conocí a Melissa Uribe y a su familia y algunas personas que han estado involucradas en tema de homeschool. Charlamos un poco y la idea hoy es poder compartir algunas cosas que, aunque son diseñadas para el sector educativo formal, colegios, creo que ustedes pueden echar mano de eso que está ahí, si están haciendo una labor de trabajar con sus hijos desde una perspectiva cristocéntrica. Eso es, en este momento me encuentro en la ciudad de Barranquilla visitando un colegio que está en un proceso de acreditación y bueno, eso es el trabajo que estoy desarrollando. Gracias por disponer su corazón, gracias por disponer su tiempo. Si quiere tomar algunas notas, yo voy a hacer una presentación en PowerPoint para que usted vaya guiando lo que yo voy hablando. Y le quiero contar que he dividido esta intervención con ustedes en tres secciones. Quiero contarles un poquito acerca de a qué es a lo que se le llama educación cristiana. Todos ustedes son personas que han conocido del Señor, que han desarrollado una relación con Él, deben estar asistiendo a alguna iglesia, mantienen algún tipo de relación. Pero entender un poquito de educación, cuál es ese link entre educación y cristiano, es lo primero que quiero compartirles para que entiendan el trasfondo de lo que hablamos cuando mencionamos educación cristiana o educación cristocéntrica. En la segunda parte quiero hablarles acerca de dos programas básicamente con los cuales usted podría guiar el trabajo que hace pedagógico con los niños en casa. Dos opciones interesantes. Y la tercera, de hablarles un poquito acerca de algunos padres de familia que estén en el área de docencia, que sean profesionales y que quieran cualificar su trabajo como docente cristiano. Entonces, esa va a ser mi charla en esta tarde, estos minutos, espero que sea de provecho. No vengo a vender nada, vengo a hablarles de una forma de educar a los niños. A través del contacto que estamos teniendo con Home Jesus School, la idea es que a ustedes les puedan llegar materiales, sean un canal para que puedan llegarles materiales y recursos para poder hacer su trabajo. Confío en que Dios va a ayudarles a ustedes en la labor de educar. Yo soy maestro, quiero contarles que no conozco mucho acerca del modelo de homeschool. Tengo mis dudas, tengo mis reconocimientos también porque conozco muchas personas que han venido del modelo homeschool en los Estados Unidos con los que he podido compartir. Valoro muchísimo eso. Admiro a una madre de familia o a un padre de familia que decidan emprender esa tarea. Los admiro, son valientes. Nosotros lo hacemos con 25 en el salón, con 15, con 30. Usted lo hace con 1, 2, 3, pero es un reto grande. Entonces, espero que lo que hablemos hoy le sirva, le anime, le desafíe a hacer las cosas de una manera clara para el Señor. Eso es. Entonces, quiero empezar esta primera charla con ustedes
Eh, hablando de esto, ¿qué hace a la educación cristiana? Espero que ustedes están viendo mi pantalla bien, ¿cierto? Si alguno me puede manifestar, si está viendo la diapositiva. Sí, señor, todo bien, gracias. Ok, listo, gracias. ¿Qué hace la educación cristiana? Es la primera pregunta que quiero hacerles a ustedes. Cuando ustedes miran una institución o un modelo, un colegio, básicamente, y allí se educa, ¿qué hacen? ¿Qué hace que ustedes puedan identificarlo eso como educación cristiana? Es la pregunta inicial que quiero que reflexionemos. ¿Qué hace que la educación que se imparte, la educación formal, yo pueda decir, eso es educación cristiana? La educación, cuando hablamos de educación cristiana, hablamos de dos elementos. La educación cristiana es 100% educación y 100% cristiana. No es más una que la otra. Educación entendida como el sistema formal, organizado, donde hay unos contenidos, hay unos conocimientos, hay unos horarios, hay unos tiempos. Es la formalización de cómo yo adquiero un conocimiento. Eso realmente es educar, ¿sí? Educar es poner en una estructura lo que yo tengo que aprender y lo que alguien me tiene que enseñar. Pero cuando yo le pongo el toque de cristiano, cuando yo digo eso es educación cristiana, cuando yo digo eso es un colegio cristiano, debo tener muy en cuenta a qué me refiero cuando hablo de educación cristiana. Déjenme decirles esto lo primero. Lo encontré de este autor de uno de los libros que estudiamos y dice lo siguiente. La educación no es una materia, la educación cristiana, perdón, no es una materia, ni un asunto de alguna materia. Cuando yo hablo de educación cristiana, el primer paradigma o la primera cosa que tenemos que quitar de nuestra cabeza es que educación cristiana es una materia. ¿Cómo nos la enseñaron a la mayoría de nosotros? Ustedes y yo a lo mejor fuimos a colegios donde teníamos una clase de religión, educación religiosa, vida religiosa, catequesis, vida cristiana, pero era una materia. 2 horas a la semana, 1 hora a la semana, y todo quedaba aislado para esa materia. La primera cosa que quiero que quite de su cabeza en el proceso que usted va a hacer de educación a sus hijos es, no es una materia. Educación cristiana no es una materia, ni le corresponde a una sola materia. Educación cristiana es la forma que usted tiene para transferir el modo de vida que usted tiene a sus hijos. Educación cristiana es la oportunidad que usted tiene de que su siguiente generación mantenga el modelo de vida, el modo de vida que usted quiere, que usted ha desarrollado en su casa. Es la forma de preservar ese sistema de creencias, ese sistema de valores, ese sistema de vida que nosotros tenemos a la siguiente generación. Estamos en una etapa crucial de la vida. Estamos en una etapa crucial, usted lo puede percibir en cualquier ámbito. Nosotros desde la educación lo identificamos plenamente. Esta es la generación donde se le ha planteado a los jóvenes y a los niños que existe la posibilidad de vivir abiertamente sin una relación con Dios directamente. Por el otro lado estamos nosotros diciéndole a los niños desde nuestros modelos educativos si se puede mantener una relación con Dios. ¿Cómo es esto? Cuando ustedes y yo, asumo la mayoría de nosotros, crecimos en un contexto escolar, partíamos del hecho, el supuesto de la existencia de Dios, sin importar si profundizábamos en la relación con Él, si en el colegio nos enseñaban desde la religión tradicional o cualquier manifestación cúltica, Dios ya, o sea, se daba por sentado que Él existía. A ninguno de nosotros fuimos expuestos a la realidad de si quiere, crea en Dios, si no quiere, no, tal vez existe, tal vez no. Ya nuestros padres, nuestros abuelos daban por sentado la existencia de Dios. Esto no está pasando ahora. Ahora a los niños y a los jóvenes se les puede estar diciendo en televisión, en medios, en libros, en colegios, en el mundo actual, diciendo, existe una gran posibilidad de que tú desarrolles una vida ignorando la existencia de Dios. Eso se llama secularismo. Otra cara de esto mismo es el pluralismo. Es que cualquier cosa es Dios. Yo puedo mantener una relación con Dios con diferentes manifestaciones religiosas. Es tanta la variedad que hay que los muchachos pueden llegar a estar tan confundidos que no saben ni siquiera qué quieren. Entonces, cuando ustedes y yo hablamos de educación cristiana, no va a ser una materia. Quiero que siempre tenga presente esto. Es la forma como usted va a transferir a sus hijos el modo de vida tal y como lo conoce. Eso que usted quiere, el modelo de familia, el modelo de valores, de relaciones, la existencia, la creencia, la fe que usted tiene,
¿Cómo se la transmitimos a otra generación? Cuando hablamos de educación cristiana en los colegios, no hablamos de educación religiosa, hablamos de todo un sistema para crear un tipo de persona específico para ofrecérselo a la sociedad. Ahora bien, ¿qué paradigmas tenemos nosotros con respecto a educación cristiana? Un paradigma, usted lo debe saber, es algo que usted tiene ahí concebido de que es así y no es de otra manera. Usted cree que es de esa manera. Es un paradigma con el que vivimos. Hay paradigmas positivos, hay otros paradigmas que no lo son. ¿Cuáles son algunos de los paradigmas con los que vivimos, con los que convivimos en la educación cristiana? ¿Qué cree la gente de la educación cristiana? Voy a resumirlo de esta manera. Aquí tengo 4 cosas que la gente piensa, cree que es educación cristiana. Lo primero, la gente piensa que educación cristiana es religión. Que si usted envía a su hijo a un colegio cristiano es porque le van a enseñar más de religión, más de lo mismo de la iglesia, más de la parte eclesiástica. Que solamente es la Biblia, que solamente es cantar, que solamente es hacer algo de adoración. Ese tipo, asocian la educación cristiana con la parte religiosa únicamente. Otro paradigma con el que luchamos frente a la educación cristiana es que la educación cristiana es de baja calidad. Yo no sé si usted lo ha vivido, nosotros sí, yo lo he visto. Gente que piensa que educación cristiana es para gente o de bajos recursos o que no exige académicamente. Que lo importante es los valores, los principios, pero que académicamente regular. ¿Sí? Ese es un paradigma porque eso no es cierto. En este momento, en las pruebas saber, en las pruebas ICFEX, colegios cristianos con un modelo cristocéntrico están ocupando los primeros lugares. Eso es un paradigma que tiene la gente. Otro paradigma es que la educación cristiana es barata. Que la educación cristiana son fundaciones, son obras sociales, que por ser cristianos no hay que pagar, que debería ser todo más barato, más económico que otros modelos. La gente le cuesta entender que la educación cristiana tiene un valor, que el maestro, su preparación, los materiales, los textos. Y esto es un paradigma, no es. Educación cristiana no es más barata que otra educación. Educación cristiana no es más económica que otros modelos educativos de otras instituciones, por ejemplo, hablando de colegios. Y usted lo debe saber. Y otro paradigma con el que luchamos nosotros en la educación cristiana es que la gente piensa que la educación cristiana limita el pensamiento crítico. Pareciera que lo desconectan. Si es educación cristiana, no, allá no hay pensamiento crítico, allá no hay libertad de pensamiento, allá no los dejan pensar. Lo que comúnmente llamamos, allá les lavan el cerebro. Lo luchamos como iglesia, mucho más en el colegio. Hay gente que dice, yo no envío a mi hijo al colegio cristiano porque eso es una burbuja. Eso no es verdad. Y a lo mejor usted ha enfrentado el hecho de familiares suyos o personas en su círculo que dicen, usted quiere mantener a sus hijos en una burbuja. Y solamente que piensen como cristianos y les está prohibiendo, les está coartando la libertad de que piensen, de que tengan un pensamiento crítico, analítico. Esos son paradigmas. Eso no es verdad. La educación cristiana promueve el pensamiento crítico. La educación cristiana promueve el pensamiento profundo. No estamos formando personas con una barrera religiosa. La educación cristiana es para formar personas que tengan la posibilidad de analizar y comprenderlo todo. Eso se llama cosmovisión bíblica, de lo que voy a hablar más adelante. Óigame bien, la educación cristiana promueve la cosmovisión bíblica de las cosas. Formar en los estudiantes una cosmovisión bíblica. Esos paradigmas con los que tenemos que luchar muchas veces no nos dejan avanzar, porque vivimos bajo ese estigma de que educación cristiana son cantos, aprender historias bíblicas, orar y hacer algún tipo de actividad espiritual. Luchamos con que la gente crea que la educación cristiana es de baja calidad. Luchamos con que las personas piensen que educación cristiana es de un nivel económico bajo, que está restringido para algunas personas. Y lo último, pensar que la educación cristiana no va a desarrollar el pensamiento ni el intelecto de los estudiantes. ¿Cómo se cambian esos paradigmas? Yo quiero que usted lo piense de esta manera. Piense si eso que le estoy diciendo es verdad. Hoy estoy dándole algunos argumentos para decir que eso no es verdad. Quiero compartir con eso, pero piense. Vea qué está pasando a su alrededor y empiece a actuar. Haga una sola cosa para cambiar ese paradigma que la gente tiene de la educación cristiana, que usted mismo puede tener de la educación cristiana. Si usted ha estado pensando que educar a sus hijos en homeschool como cristiano significa
enseñarles una materia, un programa curricular, y al principio hacer un devocional, cantar con ellos, orar con ellos, y que eso es educación cristiana, piénselo muy bien. No, eso no es educación cristiana. Eso es una parte, es un momento de la educación cristiana. Vea cuál es el resultado de eso y empiece a tomar una decisión, como la que vamos a proponerle hoy. Que empiece a desarrollar otro tipo de modelo educativo que le permita desarrollar en sus hijos una cosmovisión cristiana. Si usted ha pensado que la educación cristiana, no, esto tiene que ser barato, todo tiene que ser, yo lo saqué del colegio quizás por economía, porque los libros son más fáciles. No, hay un costo, hay un presupuesto. La educación cristiana tiene un presupuesto que se acomoda a cada realidad. Adquirir materiales. Hay gente que ha trabajado años por desarrollar materiales para enseñanza y le van a costar. No quiere decir que sean inalcanzables, pero todo tiene un valor, tiene un costo. Eso es. Si usted es de los que ha pensado que la educación cristiana nada tiene que ver con las matemáticas, con el álgebra, con las sociales, con la filosofía, eso es interesante. Yo no sé si ustedes tienen estudiantes que les tengan que enseñar filosofía y piensa que la filosofía es una cosa, que hay que estudiar los griegos, la filosofía antigua. Bueno, ¿y dónde está el tema de Dios? ¿Dónde lo relaciono? Que si les enseño demasiado de esto, los voy a volver como unas personas que no tienen criterio para decidir cosas. Eso no es verdad. Vea que eso no es verdad. Analícelo y empiece a tomar una decisión. Y es de empezar a integrar la palabra con las clases que usted está dando a sus hijos. La educación cristiana tiene una triple misión. Y aquí estoy resumiendo lo que les estaba diciendo. La educación cristiana no solamente tiene la misión de la formación académica, las materias, los contenidos, las asignaturas, eso ya lo sabemos. Pero a su vez tiene la misión de formar espiritualmente a los estudiantes. Miren los dos extremos de esa gráfica que ustedes tienen en su pantalla. Instruir en las áreas académicas lo hace cualquier colegio. Nutrir la fe y el carácter cristiano, que se llama formación espiritual, lo hacen algunos colegios, lo hacen algunos programas, pero es responsabilidad de la iglesia. Fíjame bien, la primera columna es responsabilidad de los colegios, de la educación. La última es de la iglesia, o sea, de la iglesia como tal. Nutrir la fe y el carácter cristiano es formación espiritual que le corresponde a la institución de la iglesia. Pero la que está en el centro, le corresponde al colegio cristiano. Instruir desde una cosmovisión bíblica para formar una cosmovisión cristiana de la vida. ¿Cómo es eso? Usted puede enseñar matemáticas y puede hacer un devocional. Usted puede enseñar sociales, puede enseñar ciencias naturales y puede, por otro lado, hacer una lectura bíblica, enseñar una historia bíblica. Ahí está nutriendo la fe y el carácter y está enseñando el tema. Pero cuando usted logra conectar el tema con su fe, está empezando a instruir desde una cosmovisión bíblica y usted espera que su estudiante o su hijo empiece a desarrollar un pensamiento cristiano de ese tema. Voy a colocar uno muy fácil. Cuando usted está abordando el tema de la reproducción sexual o de los seres vivos, cuando usted está abordando el tema del nacimiento, ¿usted puede enseñar el tema con un libro de ciencias? Por otro lado, usted le puede dar gracias a Dios, puede agradecer por la vida, pero si usted quiere formar una cosmovisión cristiana del asunto, debe conectar las dos cosas, para que cuando su hijo o su hija se exponga al tema del aborto, tenga la capacidad de tomar una decisión desde la cosmovisión bíblica que le dio, lo que usted le enseñó y la fe que usted profesa. Cuando yo logro hacer esa integración, que se llama integración bíblica curricular, cuando yo logro integrar la palabra en los contenidos, en el conocimiento, estoy empezando a formar a los estudiantes desde la cosmovisión cristiana, desde la cosmovisión bíblica. Yo quiero que él aprenda a ver la vida desde una perspectiva bíblica. Yo lo llamaría a lo cristiano, a lo bíblico. Temas candentes, temas polémicos. Cuando él aprende a ser muy bueno en matemáticas, muy buen negociante, un muy buen dibujante, pero si ese talento lo va a utilizar para lo secular, para lo que no tiene que ver con Dios, si no logra desarrollar su conocimiento como instrumento para la obra de Dios, o no toma decisiones basadas en eso que aprendió, no hemos logrado formar cosmovisión bíblica, cosmovisión cristiana de los estudiantes.
Mire cuán importante es que usted, cuando le enseña a los estudiantes esos contenidos, usted tenga una posición no religiosa, una posición de pensamiento cristiano para enseñar a sus estudiantes. ¿Cuál es el diferenciador? La educación cristiana, déjeme decirle, no es ni mejor ni peor. La educación cristiana no es mejor que otras. La educación cristiana no es peor que otras. La educación cristiana es distintiva. Si quiere apuntar, está tomando nota, acuerde esto. La educación cristiana es distinta, es distintiva. La educación cristiana se diferencia de la educación secular en el sentido que coloca a Dios en el primer lugar. Cuando usted hace educación cristiana es porque le está dando el primer lugar a Dios en todo lo que hace. Tanto en lo que enseña como en lo que hace alrededor de lo que enseña. Es decir, en la cosmovisión, usted cómo ve la vida, usted es una persona que ve la vida con una cosmovisión bíblica, cristiana, usted tiene un sentido de eternidad, usted lo primero que asegura cuando le enseña a su hijo es que usted no quiere un hijo exitoso para la universidad, usted está formando un niño para la eternidad, eso es cosmovisión bíblica. La fe que tiene y la moralidad, o sea, los valores de comportamiento. Eso es lo que nos hace diferentes. La diferencia no nos la hace ni el edificio, no nos la hace ni la tecnología, la diferencia no la hace los textos, la diferencia lo hace es que usted pone a Dios en el primer lugar en todo. En las matemáticas, en el español, en las ciencias. Y eso tiene un tanto de complejo, pero es posible. Yo le quiero decir que eso es posible hacer. Para resumir esta parte, educación cristiana es la habilidad, la capacidad que tengamos para integrar, para hacer la integración de la fe con el aprendizaje. Fe y aprendizaje. Lo que yo creo, mis creencias, mi relación con Dios, cómo la conecto con el aprendizaje, con la enseñanza de los estudiantes. Hay 4 elementos importantes en esta integración de fe y aprendizaje. La primera, el apuntarle a formar un pensamiento bíblico en los estudiantes, una cosmovisión bíblica en los estudiantes, que vean la vida desde una perspectiva bíblica. La segunda, personas capacitadas. No puede haber integración bíblica curricular, no puede haber desarrollo de una educación cristiana si la persona que está enseñando no está capacitada para hacerlo. Amigos, ustedes y yo, la mayoría puede ser que provengamos de modelos educativos seculares, donde nunca nos conectaron eso, donde nunca encontramos la relación que podría tener un área con la relación con Dios. Aprendimos a tener una relación con Dios, pero las materias iban por otro lado. Por eso necesitamos capacitarnos en eso. Integración de fe y aprendizaje también habla de rigor académico. Sí es exigente, no es un estándar bajo, es un estándar alto. Aprender los contenidos. Y lo último interesante es el tema de soluciones tecnológicas. Para lograr hacer lo que queremos hacer en esta generación, tenemos que aprender a integrar la tecnología, tal y como lo estamos haciendo hoy. A lo mejor sus hijos aprenderán más cuando una persona se sienta a hablar con ellos a través de una plataforma como estas. Más de lo que usted le pueda enseñar ahí. Pero tiene que encontrar es que la persona que les vaya a hablar, la persona o el contenido que usted les quiera compartir, sea un contenido que esté permeado por una cosmovisión bíblica que esté formando en ellos un pensamiento cristiano. Eso es. Esto es a lo que nosotros llamamos educación cristiana. Educación cristiana es la posibilidad de transmitir el modo de vida que tenemos, nuestro sistema de creencias, a otra generación. Y lo hacemos a través de algo que se llama integración bíblica curricular. La idea y el propósito de esto es poder ahondar más, que usted pueda capacitarse más en esto, porque tiene su nivel de complejidad. No es imposible, pero hay unos niveles de integración bíblica curricular, por ejemplo, que usted puede empezar a desarrollar. Mi chat está abierto, o si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, puedo dar unos minutos, 5 minutos para eso, antes de continuar con la siguiente parte. ¿Qué opinan? Bueno, como todos los profesores, si nadie pregunta fue porque todos entendieron o ninguno entendió. Entonces, ahí está.
Sí, claro que sí, puedo compartirla con ustedes para que la tengan. Dice, dice Susa Bolívar acá, yo he tenido la inquietud con mi hija de cómo enlazar las danzas que le gustan con la Biblia. Eso es interesante. La cuestión es que lo primero que hay que partir es que tu hija entienda que el talento proviene de Dios. O sea, que el que es el origen del talento que ella tiene es Dios. O sea, que si lo va a hacer, lo haga, no solamente limitada a hacer cosas de como danzas de adoración o algo así, pero que reconozca, empezar a reconocer que el talento proviene de Dios, que si ella aprendió algo, eso proviene de Dios. Esa es la primera cosa que hay que hacer. La palabra, en algunos casos, la siguiente parte que vamos a ver es cómo integrar la palabra a esas clases, habla en muchos lugares acerca de ejemplos bíblicos de danza, de lo estético. Porque mira, tú puedes luchar con algo. ¿Qué tal a tu hijo le guste la danza, a tu hija le guste las danzas? Pero tú vas a luchar por el tipo de danza que hace. El tipo de danza que hace, eso tiene un componente. Pero cuando tú empiezas a formar en tu hijo una idea clara de lo estético, de lo que es bonito, de lo que es agradable, de lo bello, eso proviene de Dios. Si yo tengo un estándar de belleza, es Dios, lo que Dios hizo. Entonces, desde esa cosmovisión que tengo, voy a formarle, voy a permitirle que desarrolle su habilidad, su talento, pero que nunca olvide que existe un patrón de belleza, un patrón de estética, y ese patrón de estética no lo da Dios. Yo puedo asociar algunos, contarle algunos ejemplos de personas que danzaron, cómo utilizaba el pueblo de Israel la danza, cómo la danza o cómo la expresión artística se vuelve algo para adorar a Dios. Pero lo más importante es poder hacer entender que ese talento proviene de Él, que no viene ni de su propia habilidad, no viene de su propio desarrollo del talento. Cosmovisión bíblica en ese caso es mostrarle que la danza no es para llegar a otro nivel como el del programa, no es para que sea exitosa ni famosa, que la danza es una forma de expresar que Dios le regaló a ella. Y a partir de eso que lo haga, que lo aprenda, que se vuelva buena en eso que hace, pero nunca olvidándosele cuál es el pensamiento que tú quieres formar en ella. ¿Está claro? Alejandro, Sí, sí, muchas gracias. Cuando hablo de maestros capacitados, me refiero a dos cosas: conocimiento bíblico y habilidad para enseñar. Hay personas que conocen la palabra, pero no tienen la habilidad para enseñar. Un maestro capacitado es un maestro que tiene entrenamiento. La palabra clave sería entrenado para integrar la palabra, ¿sí? Con la clase. A eso me refiero con un maestro capacitado. Personas que hayan sido expuestas a un entrenamiento específico para que cuando yo le esté enseñando al niño una materia y lo quiera relacionar con la Biblia, no vaya a cometer errores como tratar de buscarle un versículo bíblico a todos los temas. Ese es un error. Eso no es integración bíblica curricular. Es cómo hago yo para desarrollar una integración bíblica curricular que no afecte el conocimiento, pero que no deje tampoco una puerta abierta para que el enfoque sea algo secular, algo humanista, por ejemplo, que le deje la puerta abierta. Uno de los retos que tenemos con los jóvenes es dejar la puerta abierta. ¿Qué opinas? Y no darles la última palabra. No tener una verdad absoluta. Dejarlos con pensamiento relativo. Entonces, maestros capacitados habla de eso, de personas idóneas o entrenadas para hacer el trabajo de enseñar a los niños. Listo, vale, Alejandro. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario o seguimos? Listo, entonces con respecto a poder ayudar a ustedes como maestros, okay, creo que llegó otra pregunta, seguimos, listo, Melissa, claro que sí. Con respecto a cómo empezar ese trabajo, queremos proponerles a través de esta relación con Home Jesus School 3 formas en las que usted puede empezar a desarrollar esos programas, digámoslo así, esa posibilidad de integrar la fe con la enseñanza. Ahora vamos a hablar de 3 cosas. El primero es la enciclopedia de verdades bíblicas. La enciclopedia de verdades bíblicas es un material como este, muy interesante,
que queremos poner a disposición de ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué es la Enciclopedia de Verdades Bíblicas? La Enciclopedia de Verdades Bíblicas es una herramienta que integra la Biblia a cada área del plan de estudios. Es un estudio que hizo una autora y ha sido alimentado por otras fuentes para que haya una referencia bíblica de cuál es el concepto y el trasfondo bíblico de cada materia. Es una herramienta, es un libro para que cada uno de ustedes que quiere preparar una clase, que tiene la responsabilidad de preparar una clase, no solamente lo haga con el libro guía, el libro de texto, sino tenga algo para cuando vaya a enseñar historia, matemáticas, artes, educación física, administración, liderazgo, tenga cuál es el concepto bíblico que hay detrás de eso. ¿Para qué sirve este material? Es útil para la revisión del plan de estudios. ¿Qué tal si usted mira lo que le está enseñando a sus hijos, en este caso, y usted dice a la luz de la palabra, para que no tenga que tomar toda la Biblia, buscar dónde me dice algo de matemáticas o algo de la suma o algo del clima, bueno, cualquier contenido, este material ya viene organizado por materias, le orienta a usted en los principios bíblicos de su asignatura. O sea, le va a decir a partir de qué principios tiene su asignatura. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Aquí en una de las materias habla acerca de la parte historia, de sociales, del gobierno. Cuando usted tenga que enseñarle a sus hijos acerca del poder legislativo, del poder judicial y el poder ejecutivo, y tenga que abordar ese tema, usted puede tener una percepción, una cosmovisión bíblica de ese asunto. Y usted sabe cuál es la cosmovisión bíblica que nos forman desde los medios en este tiempo. La corrupción y casi que una anarquía contra el gobierno. Eso puede estar pasando. Pero ¿cuál es el trasfondo bíblico de enseñar esos contenidos de historia, de sociales con respecto al gobierno? Primero que todo, las bases del gobierno. Dios es el supremo gobernante controlando naciones y gobernantes. El gobierno humano fue establecido por Dios como un medio para controlar al hombre pecador. Y está la cita, Génesis 9, 5 y 6. Los poderes que existen han sido ordenados por Dios. Las autoridades civiles son un freno para el mal, no para el bien. Las bases de un buen gobierno y de la estabilidad política son la integridad personal y una sólida vida familiar. Éxodo 20:12, Deuteronomio 21, 18, 21. Diferentes versículos, pero le da un trasfondo de por qué enseñar y cómo abordar el tema del gobierno desde una perspectiva bíblica cuando le tenga que enseñar a sus hijos cómo es que funciona el Senado, cómo funciona el Congreso, cómo funciona el Poder Legislativo, cómo funciona el Poder Ejecutivo. Pero usted quiere desarrollar en él una actitud y una cosmovisión hacia el gobierno, no de reclamo, no de anarquía, sino como dice la palabra, como lo dice la palabra, que hemos orar por nuestros gobernantes. Eso es. Incluye 33 materias en total y tiene citas de autores cristianos que sustentan los principios de las materias. Este material es un material que vamos a distribuir a través del liderazgo de Home Jesus School para que usted pueda tenerlo, para que usted tenga estos dos elementos en su casa, la Biblia y el libro, para preparar su material. Además del material con el que guía la clase de sociales, tal vez usted tiene un currículo, pero que pueda tener esos dos elementos. Permítame ver si me deja descargar una imagen de esto para que ustedes la puedan ver. Bueno, tal vez no. Trato de que salga ahorita. Entonces, ese es un primer programa. Enciclopedia de Verdades Bíblicas sería un material que usted puede tener a la mano para preparar sus clases. El libro está organizado por materias, por unidades también. Tiene unas ideas de proyecto casi que usted también puede hacer unos devocionales frente a esa materia. Usted puede trabajar para desarrollar un currículo en cada una de las asignaturas de sus estudiantes, de sus hijos. Es más, entiendo, lo poco que conozco de homeschool, usted podría tener 2 o 3 niños de diferentes grados. Entonces, le tocaría tener un sustento bíblico para cada una de sus materias. El segundo programa que queremos compartirles, bueno, ahorita abrimos el espacio para preguntas.
Se llama Serie Curricular Fundamentos del Carácter y Carácter 2.0. Les recuerdo que AXI lo que hace es producir materiales para colegios, pero que pueden ser utilizados en un programa como el de ustedes. La Serie Curricular Fundamentos del Carácter es algo interesante. Yo les voy a contar ahorita un poco más. Pero es el único o el primer currículo que ha habido diseñado para enseñar educación cristiana o enseñar una clase de Biblia con unas características académicas en el sector cristiano. Si vamos al sector católico, la conferencia episcopal saca sus propios textos con los cuales enseña. Pero no ha habido una autoridad académica que diga, mire, así se enseña Biblia, así se enseña educación cristiana o esa materia de vida cristiana. No tenemos. AXI hace unos años son las autoras americanas que sacaron este material, se tradujo al español y se llama Fundamentos del Carácter. ¿Qué es? Es una serie para que usted trabaje con sus estudiantes. Al momento de enseñarles las verdades bíblicas, la palabra va trabajando en el carácter de ellos. Va trabajando en la forma en cómo ellos deben desarrollar carácter en sus vidas. No es un libro de iglesia, no es para utilizarlo como la escuela dominical, es un libro para ser desarrollado en un proceso sistemático para ir formando el carácter de sus estudiantes. Cuando hablamos de carácter, hablamos de la suma de los valores que tiene una persona. Este programa va para niños desde preescolar hasta grado 11, donde el maestro, la persona que dirige la actividad, va a encontrar actividades de cómo abordar desde los valores la palabra. Porque eso le va a dar un fundamento a los valores. Lo que he hablado hace un tiempo. Valores pueden enseñar muchas personas, pero los valores que enseñamos nosotros están fundamentados en la palabra. No hablamos de valores humanos, hablamos de valores que provienen de los rasgos del carácter de Dios. O sea, así es Dios. Dios es responsable, Dios es ordenado, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. Por eso es un valor que podemos incorporar nosotros y podemos enseñar a nuestros estudiantes. Para los grados de secundaria, después de sexto, séptimo grado, se llama carácter 2.0 porque es una aplicación de lo que los estudiantes han aprendido para llevar al estudiante a una relación con el Señor. Análisis crítico, temas complejos, temas polémicos y que desarrolle una vida devocional el estudiante. ¿Cuál es el fundamento filosófico que hay detrás de la serie curricular Fundamentos del Carácter? Lo quiero explicar rápidamente con una analogía. Ese árbol puede ser su hijo, puede ser el estudiante, el niño. Ese arbolito tiene 4 partes esenciales. El primero es la raíz. La raíz que sostiene y nutre la vida de una persona, de un estudiante, debe ser alimentada y sostenida por la cosmovisión. Lo que sostiene y alimenta la vida de una persona es la forma como ve la vida. Aquí es lo más importante que debemos trabajar nosotros. Si una persona tiene una cosmovisión de la vida que se acaba acá, que esto es para gozar la vida nomás, pues así va a vivir su vida. Pero cuando yo implanto, cuando yo promuevo en el estudiante una cosmovisión de eternidad, eso es lo que va a alimentar y va a sostener su vida. Después de eso viene el carácter. El carácter es esa parte del árbol, es la fortaleza, es lo que se forma en el árbol. Después de tener una cosmovisión clara, se va formando carácter. Carácter entendido como la suma de los valores que una persona posee. El carácter es algo que prima, que marca la vida, ¿sí? Es la sumatoria de todos los valores que tiene una persona y esos valores solamente se forman a través del ejemplo y de enseñarlos. Muchas veces las personas carecen de caracteres porque no entienden que tienen ciertos valores. Esos valores no le fueron formados por nadie, no tuvo un ejemplo para esos valores. Pero el carácter suyo, el carácter mío, es la suma de los valores que tenemos. Y esta es la segunda parte que debemos formar en los estudiantes, carácter. ¿Por qué? Porque del carácter se desprenden los comportamientos. Yo no sé si usted había pensado en esto, pero sus hijos, sus niños, se comportan de acuerdo al carácter que tienen. Ellos se comportan. Nosotros como maestros decimos que un niño tiene un comportamiento bueno o malo. Sí, que se comportó mal, se portó bien. Y a lo mejor usted ha vivido eso. Pero ese comportamiento en sí no podemos atajarlo con disciplina únicamente. Lo que está diciendo el programa de Fundamentos del Carácter es modifiquemos o influimos en el comportamiento de los estudiantes, pero formando su carácter. O sea, fortalezcamos los valores
que forman el carácter de una persona para que sus comportamientos sean correspondientes con ese carácter. Y ese carácter tiene un trasfondo, y es el trasfondo de la cosmovisión bíblica de los valores. Entonces, una cosmovisión clara de los valores de la vida, una cosmovisión bíblica de la vida nos va a ayudar a formar una persona con un carácter, como dice la palabra, carácter de Cristo, una persona a la medida, a la estatura de Cristo. Y esa persona va a aprender a comportarse de acuerdo a ese carácter que tiene. ¿Y eso qué va a producir? Una cultura. La cultura que tienen las personas, la cultura de su familia. Si yo estuviera hablando de profesor, le diría la cultura escolar, le hablo de la cultura familiar. La cultura que se vive en su familia es el resultado de los comportamientos que se viven ahí. Y los comportamientos son el resultado del carácter que tienen esas personas. Y ese carácter que tienen está permeado por la cosmovisión que tienen de la vida. Si usted está en su casa y sus hijos tienen unos comportamientos que socialmente no son aceptables, a lo mejor hay que trabajarse en el carácter de ellos, no en disciplinarlos solamente para corregir el comportamiento. Hay que formar carácter en ellos. Pero forme carácter desde una cosmovisión bíblica. No en valores porque hay que portarse bien porque sí, no. Es porque hay una relación permanente con Dios. No queremos estudiantes que se comporten bien pero estén alejados de Dios. Gente buena hay mucha, pero no gente que va a ir al cielo. No todos. No todos en una relación con Dios. Entonces podemos trabajar en eso. Eso es lo que hay detrás de Fundamentos del Carácter. Entonces, si usted está animado, si usted quiere tener una serie que guíe, ¿cómo hago para abordar el tema de Biblia? Y está utilizando un material y otro, o usted solamente lo hace con la Biblia, o toma de aquí, tome de allá, y usted quiere tener un programa para que su hijo vaya avanzando también en el conocimiento de Dios, lo invitamos a que conozca carácter. Conozca Fundamentos del Carácter. Viene por libros, son libros de trabajo para el estudiante, viene la guía para el maestro, para que pueda desarrollar su clase, para que pueda trabajar con ellos. Son lecciones prácticas, los libros de primaria son de colorear, de hacer actividades, tienen un enfoque bien bonito. Después vamos a hablar un poco más de cómo desarrollar el programa de carácter. Y en secundaria son puras lecciones y actividades. Por ejemplo, el libro de 11 es un libro de orientación vocacional, para ayudarle al estudiante a escoger qué va a pasar con el resto de su vida, pero con bases bíblicas. El libro de séptimo, que se llama Dios está a la moda, es un libro para aprender la Biblia, pero con temas actuales, con cosas experimentos, ejercicios, enseñanzas. El libro del grado sexto, de niños que están como en grado sexto, se llama Viviendo para Servir. Ese libro tiene un proyecto de servicio social. Ese libro quiere formar en los estudiantes el hábito del servicio como parte del carácter de ellos. Cada libro tiene unos rasgos del carácter de Dios que llamamos valores que van a ser formados en ellos. Tiene un personaje bíblico central. Es una malla curricular muy interesante que vamos a dejarles conocer. Eso es Fundamentos del Carácter. Entonces vamos en dos cosas. La enciclopedia de verdades bíblicas para ayudarle a usted a integrar las materias con lo que enseña. Y una serie curricular, un programa curricular que le va a ayudar a tener una línea, un hilo conductor de lo que usted le quiere enseñar a sus hijos acerca de Dios, de formación bíblica. Inclusive los libros están en evaluaciones, crean actividades para hacer. Lo interesante es que el libro, como fue diseñado para el colegio, tiene actividades para hacer en casa con los papás. La creatividad suya para hacer eso que dice ahí, hágalo con sus hijos. Eso va a ser bien interesante. El tercer programa que quiero contarles se llama Certificación Docente. Este programa tiene una restricción. Este programa es solamente para personas que ya tengan un título en educación. No para cualquier otra profesión. Debe tener una persona, un profesor, un licenciado, un psicólogo, un psicopedagogo, que tenga que ver algo con educación, que quiera obtener una certificación docente. Esta certificación docente es un programa en línea completamente, de un año, donde la persona que lo toma, el profesor que lo toma, va a participar, va a ser parte de una plataforma virtual donde están los contenidos y va a desarrollar actividades durante el año. En términos generales, son 3 módulos. La persona puede empezar en cualquier módulo, el que empieza en mayo, el que empieza en septiembre o el que empieza en enero, en cualquiera de los 3. Si empieza en mayo, el primer módulo se llama Filosofía de la Educación Cristiana. Va a aprender a desarrollar un pensamiento cristiano de la educación. El de septiembre se llama Cosmovisión Bíblica, y para la persona que me preguntaba acerca de maestros capacitados, este módulo está basado en todo lo que es Proyecto de la Verdad de Focus Family,
y tiene una prueba de suficiencia bíblica para que el maestro se entrene en conocer más la palabra, porque esa es su fuente principal de enseñanza. Y en enero empieza un módulo que se llama docencia aplicada y es darle elementos al profesor para preparar sus clases. Está basado en libros como Caminando con Dios en el aula, reclamando la esencia de la educación cristiana, educación auténticamente cristiana. Entonces, usted lee los libros digitales, hace los trabajos, envía las tareas, participa en los foros y usted va a poder aprender un poco más, porque hay mucha retroalimentación con otros profesores, hace las tareas, se debe pasar los módulos con mínimo 75 puntos. Usted debe disponer en la semana de algunas horas para hacer las tareas y las tareas se envían los días sábados. Toda la información está en la página de AXI y si usted está interesado y usted es un docente o una persona que está en el campo de la educación, déjeme saber para orientarle en el proceso de inscripción en este programa, porque le ayudaría muchísimo si usted quiere empezar a hacer un poco más sólido su trabajo en educación cristiana. Estos son los 3 programas que les queríamos comentar hoy después de hablarles un poquito de educación cristiana. Enciclopedia de Verdades Bíblicas, formación del carácter y el programa de certificación docente. Eso es pues en este ratico. Quiero dejar abierto el chat o si lo quieren hacer por el audio, preguntas con respecto a esto que les estamos compartiendo en este día para poder aclarar y trabajar más con ustedes. Sí, definitivamente, si no eres docente no puedes hacer el programa. Necesitas tener un título, acreditar un título, y eso es básicamente porque no queremos, digamos que, dar a pensar que eso ya te habilita a una persona para trabajar en un colegio, porque en Colombia se necesita un título de universitario y licenciado para enseñar. Entonces no es posible. ¿Qué podemos hacer si en lugar de las personas podemos hacer entrenamientos como esos? Montar un programa de capacitación a través de una plataforma como esta para homeschool, para que puedan recibir la información ustedes y una preparación muy parecida. Ok, Hernán, ¿me oyes? Sí, claro que sí. Bueno, gracias. Entonces, sí, tal vez algo similar a lo que tú acabas de comentar, tal vez no sea un curso de certificación, pero sí podría ser bajo otra perspectiva diferente, un curso, taller, un diplomado, algo, no sé, a ese nivel podría ser viable. Sí, claro que sí. Lo que podemos hacer es montar unos seminarios. Podrían ser presenciales, algunos me gustaría que sean presenciales porque hay cosas que podemos hacer trabajando ahí, sí, o sea, trabajando con las personas. Podemos montar para ustedes unas charlas, unos talleres, unos seminarios donde usted pueda ser entrenado y la certificación la puede dar más bien Home Jesus School. Es decir, es un profesor un padre de familia que tomó 5 horas, 10 horas, 15 horas, dependiendo del programa. Eso lo podemos hacer para ustedes. Me pregunta Adriana Bonilla. Sería Academia Homeschool, ¿no? Quien daría de pronto la certificación. Exactamente, así es. Adriana me pregunta que si es suficiente el título de normalista. Claro que sí. Ese es un título válido en educación. Podrías hacerlo. Alejandro me pregunta que aparte de la certificación, ¿los otros 2 materiales serán compartidos? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que qué queremos hacer? A través de la Academia Home Jesus School, queremos que ustedes tengan este material, tengan el libro, ¿sí? Permítanme acá. Que ustedes tengan el libro, ¿sí? Que tengan este material. Nosotros lo estamos trayendo, ese es un material importado, lo vamos a dejar con Melissa para que ustedes lo puedan comprar y podamos empezar a hacer trabajo con ese material. Podernos hacer un encuentro con las personas que tienen el libro y podamos hacer ejercicios de integración bíblica curricular. Con una plantilla, con una planilla, bueno, y yo tengo este tema, ¿cómo hago para integrar el tema de sociales con la palabra? Y trabajemos de esa manera. Entonces, para eso se vuelve vital que todos tengan este material, el de Enciclopedia de Verdades Bíblicas. Y el programa de carácter también lo pueden... el carácter lo pueden conseguir a través de Melissa. Es decir, mira, yo tengo 3 niños, uno está en tercero, uno en cuarto y uno en quinto. Necesito los libros y obtener también el CD donde está el guía del maestro para que usted pueda orientar cómo trabajar con ellos. Eso es básicamente lo que hacemos.
Pensaba yo que el programa de carácter nos puede servir para apoyar la materia de educación en la fe, ¿verdad? Exactamente, ese es el material que se llama, ese material está desarrollado para eso, pero tiene el componente que es también una formación en valores, lo que en un programa curricular se llama ética y valores, también puede ser abordado desde ahí, siendo un doble complemento. Podría ser para las dos materias, porque estas materias en el programa de academia no las trabajamos tanto con contenidos académicos, sino de manera libre y autónoma con programas que cada familia pueda escoger. Entonces creo que este sería un programa que podría abarcar para ambas áreas. Claro que sí, déjenme, les voy a mostrar algo más al respecto de eso para que las personas que me están viendo puedan tener una idea de qué es lo que estamos hablando de un programa curricular para enseñar la Biblia. Voy a abrir aquí una pantalla. Voy a abrir un archivo y comparto mi pantalla. Bueno, en este momento ya creo que están viendo mi pantalla, sí. Mira, Melissa, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Mira, Fundamentos del Carácter son libros que van desde kinder hasta grado 11, que viene organizado con unidades, historias, versículos. Tiene toda una malla curricular como esta. Ese es un ejemplo de malla curricular. Está por cursos, está cuáles son los contenidos que se trabajan en cada unidad, tiene los versículos de cada año, tiene toda una estructura académica para que el padre de familia, en el caso de ustedes, no tenga que inventarse y decir, bueno, ¿y qué le enseño este mes? ¿Qué le enseño este día? No, ya está la estructura. Pero si se dan cuenta, todo está enfocado en valores, en los rasgos del carácter de Dios. Y la obediencia, por ejemplo, se ve todos los cursos, pero en cada año tiene un enfoque diferente, porque tiene un tan bonito. diferente. Moisés en Está segundo, muy chévere, pero Daniel. dedicarme solamente a la docencia de mi hijo. Eso es. Entonces, ese es un material que les puede servir. Ustedes me mantienen. Ahí está. El libro del maestro le explica al papá cómo tiene que trabajar esta. Esa es la ventaja que tiene, ¿no? Ya está organizado de esta manera. Entonces, podemos ofrecer esa a ustedes también. Hernán, tengo otra consulta respecto a la certificación, por ejemplo, a terapeutas. Puede abarcar como biólogas, ocupacionales, psicólogos. Básicamente lo que tendríamos que hacer, Melissa, si estas son más bien personas del área de la salud, no son tanto de la parte educativa, ¿no? Si tenemos fonoaudiólogas, terapistas, son más bien del área de la salud. Tienen que ser personas, ¿por qué? Porque el programa parte de que el maestro ya tiene la preparación pedagógica. No va a enseñar tanto de pedagogía, ¿sí? Se asume que el maestro ya tiene una formación pedagógica, entonces por eso no es como tan abierto a todos. Y que haya un control del tipo de persona que hace el programa para evitar la proliferación de personas no docentes que se arriesguen a enseñar. Básicamente es una restricción por eso. Entonces, tener cuidado con eso. Otra pregunta, personas que tengan de pronto que hayan hecho ya un curso de certificación en pedagogía, por ejemplo. Sí. Si tienen ya programas, sí. Bueno, bien. Porque si el SENA ofrece estos programas de pedagogía sin costo, entonces eso podría ser una ruta de capacitación para las familias con que empecemos por allí y luego podamos terminar una capacitación de educación cristiana. Así es, así es. Bien. Los costos, me están preguntando costos. El programa de certificación docente cuesta 520,000 pesos al año. Por un año. Ese es el costo. ¿Sí? 520,000 de certificación docente. Eso es lo que tiene. La enciclopedia tiene un costo de 100,000 pesos para ustedes. Entonces lo consiguen a través de Melissa. Bien. ¿Y el de carácter? Y los libros de carácter, eso sí depende, digamos que depende un poquito acerca de cómo lo distribuimos con ustedes, Melissa. No tengo tan claro cómo sería,
porque como nosotros lo vendemos a colegios, los colegios compran, pues digamos que todo el material para sus estudiantes. Pero ya sería, este es un libro que nosotros en un colegio, un padre de familia lo consigue en 50.000 pesos por curso, por libro, ¿sí? O sea que ese es un precio, un valor del público, el padre de familia podría comprar por 50.000 pesos el libro del estudiante. Solamente le incrementaríamos algo por el material del padre de familia, que no sería mucho. Pero entonces hay que hablar de cómo ustedes pueden hacer llegar, cómo pueden tener el libro del docente, porque si no a cada uno le tocaría comprar el libro del docente. El libro del docente cuesta 70.000 pesos por curso. Entonces tendremos que mirar cómo manejar esas dos cosas. Pero si me preguntas cuál es el valor del libro del estudiante, 50.000 pesos. Ok, y ya luego miraremos cómo podríamos... Sí, ¿cuál sería el manejo con ustedes, con los papás de homeschool para que haya un grupo? Porque si ya me dices, no, es que somos 15 libros del mismo curso, ese tipo de cosas es cómo manejarlo, lo que mejor podamos hacer por ustedes. Bueno, sí, señor. Y bueno, otra pregunta con respecto al libro de verdades bíblicas. Podemos tener, particularmente con las familias que compren el programa La Capacitación Contigo, sin costo adicional, ¿verdad? Sí, así es. Excelente, eso es maravilloso. Bueno, una persona pregunta, Adriana Bonilla, ¿cuál es el título que se opta al realizar el programa de docencia? Alejandro, bueno, dice primero, ¿cuál es el título? Bueno, el título se llama Certificación en Docencia Cristiana, certificación. Y el diploma que recibe la persona tiene los créditos a los que equivale el curso que ha hecho. Está explicado ahí. En la página vas a poder encontrar mucha más información. Vas a encontrar más información, pero básicamente se llama así, Certificación en Docencia Cristiana. Y el título o el diploma que va a recibir el certificado va a especificar que es una persona que ha recibido, ha tomado un entrenamiento en integración bíblica curricular, filosofía de la educación cristiana y cosmovisión bíblica. Es una certificación en docencia cristiana, no te sirve, no le sirve para reconocimiento ante el Ministerio de Educación como título. Es una cosa a nivel de diplomado, de preparación personal, que está muy bien organizado y en este momento pues tenemos casi 600 profesores estudiándolo, o sea que no hay, digamos que no estamos probando, es algo interesante, pero a ese nivel es algo personal que la persona hace, un curso a ese nivel. ¿Está bien? Es completamente online, ¿verdad? Sí, es completamente online. Me dice Alejandro que si tengo algún libro en Barranquilla. Bueno, yo estoy hoy en Barranquilla, básicamente, dependiendo del libro, dependiendo de lo que necesiten. Pero pues ya sería, como el libro se adquiere a través de la academia, pues cómo lo puedo manejar. Pero bueno, si yo estoy por acá, te lo entrego. Nos vemos y tomamos un café. Claro, claro, eso es viable. Sí, la idea es que nosotros vamos a posteriormente hacer como un formulario para poder evaluar el interés de las familias en adquirir el material. Entonces, allí cada familia va a confirmar a través del formulario qué material le interesa comprar. Entonces, ya posteriormente tramitamos contigo todo el proceso de compra del material y una vez tengamos un número pues suficiente de personas que hayan comprado el material, programamos la capacitación en la currícula. Claro que sí. Mira, eso es interesante, que puedan tener una idea de quiénes están interesados en los materiales. Segundo, me está preguntando alguien que hizo un diplomado en docencia en la Javeriana. No es docente, pero que se puede acceder a certificado de docencia cristiana. Mira, vamos a hacer lo mismo, Melissa. Si existe un grupo de personas, si tú creas un grupo de personas en una base de datos donde sepamos cuáles son sus profesiones, cuál es su nivel académico en cuanto a la pedagogía, yo puedo validar con Guatemala cuáles de esas personas podrían hacer el programa. ¿Por qué? Porque como AXI lo hace para los profesores que están vinculados a los colegios, en este caso tendríamos que tener, digamos que casi que un convenio con la academia para saber que los profesores que van a tomar el curso, inclusive podría preguntar si ese certificado podría decir que es específicamente para una persona que desarrolla el programa de homeschool. ¿Sí? Eso podría ser una opción.
Entonces, haz un sondeo, los que están interesados nos dejan saber, lo validamos y podríamos hacer un programa específicamente para ustedes. Es decir, son 10 personas, 15 personas, 3 personas que vienen de la Academia Home Jesus School. Sí, señor, sería perfecto. Entonces, estamos pendientes posteriormente para organizar eso. Sí, claro que sí. Bueno, entonces lo siguiente es que tú me regalas, si tienes los costos en algún formato, en alguna visual, para poder posteriormente enviar a las familias un correo electrónico y ya que puedan acceder a los materiales que... Claro que sí, por el correo te puedo enviar esa información para que lo tengas y lo puedan manejar. Bien, señor. Sí, acordémonos de silenciar los micrófonos para que no haya interferencia en la comunicación. Bueno, listo, pues muy interesante. Muchísimas gracias. No sé si se está oyendo bien mi voz. Sí, perfecto. Entonces, por lo pronto era la información que necesitábamos, una información general y pues además de todo muy específico también en todo lo que nos enseñaste acerca de la cosmovisión cristiana. Esperamos que haya suficientes familias interesadas para que podamos tomar la capacitación de integración bíblica, que me parece muy, muy importante para nuestro trabajo de integración bíblica. A veces las familias homeschool creemos que lo más cómodo tal vez sea como un currículo que nos dé todo la integración bíblica, que nos dé, ya esté todo organizado y nos diga qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, pero realmente esta labor es más capacitación como nosotros somos maestros, todo esto nos va a ayudar y nos va a guiar para poder realizar nuestra labor en nuestro ministerio en el hogar como Dios quiere. Entonces, qué mejor que poder nosotros mismos, a través de los programas que usamos, poderle hacer la integración bíblica curricular. Me parece que es muy acorde a nuestra visión. Bueno, listo. Entonces, por lo pronto, creo que no sería más tu apoyo, tu aporte el día de hoy. Pues vamos a continuar con otros temas que voy a compartir con los niños en cuanto a matemáticas y programas. Entonces, pues bueno, gracias, Hernán. A ustedes muchísimas gracias, profesores de familia. Felicitaciones y ánimo en esa gran tarea. Melissa, muchas gracias, estamos en contacto. Sí, señor Hernán, gracias a ti, Dios te bendiga.